Hola a todos y a todas, un gusto saludarlos desde acá, desde estas sierras cordobesas, un día de sol espléndido y este árbol que me ayuda con su sombra a anunciarles el Evangelio a las comunidades de Santa María de Hudson con su capilla San Pedro, a la parroquia Santa Isabel de Hungría, de Plátanos, a Nuestra Señora del Milagro de Pueblo Nuevo con su capilla San José de la Porteña, y a todos y a todas aquellos amigos y amigas que nos vamos encontrando para compartir el Evangelio en esta semana tan dura, tan difícil, que fue escuchar el alegato, la sentencia final del juicio por el crimen de Fernández Báez Sosa. Impresionante, pensaba predicar este evangelio en este contexto, pero bueno, quizás nos hace pensar algunas aristas de esta problemática que nos aqueja, que es una problemática social muy impresionante. El texto del sexto domingo durante el año es el de Mateo 5, 17 a 37. Jesús está en el monte de las bienaventuranzas, lo que conocemos como el Sermón del Monte, y va avanzando en su predicación del reino y de las condiciones para vivir en este reino de Dios. Por lo tanto, Jesús va a anunciar como nuevo Moisés, estuvimos diciendo antes, la nueva ley, pero va a hacer una advertencia, y en este versículo me gustaría quedarme en esta predicación, el versículo 17. Ustedes pueden seguir leyendo después el texto, pero el 17 me parece que es el corazón de este texto. No crean, dice Jesús, que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. De eso se trata, de plenitud de la ley. En estos días que estuvimos hablando tanto de leyes y de sentencias, ¿cuál es la plenitud de la ley? Luego Jesús va a decir algunas novedades de esta nueva ley. Entonces, después de las bienaventuranzas, Jesús, como nuevo Moisés decíamos, va a decir: ustedes han escuchado que se dijo, yo les digo. Es decir, Jesús propone una nueva ley desde un nuevo espíritu, desde el corazón, rescatando el corazón de la ley. Y el corazón de la ley, la plenitud de la ley es el amor. Yo les digo, Jesús nos viene a traer eso, la plenitud de la ley. No viene a abolir ni a descartar nada, viene a desentrañar el sentido más profundo de la vida, que es el amor. Quienes tenemos cierta edad y hemos sido formados en el amor al cumplimiento religioso, habremos leído aquella sentencia joánica, ¿no?, de la primera carta de Juan: el que me ama cumple mis mandamientos. Perdón, esto es del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, lo va a retomar la primera carta de Juan, que la plenitud de la ley es el amor, va a decir allí la primera carta. El que ama cumple mis mandamientos. La plenitud de la ley, dirá la primera carta de Juan, es el amor al prójimo, el amarnos como hermanos y hermanas. Esta fidelidad a veces la hemos traducido por mandamientos, una suerte de mandatos de extraña procedencia, podríamos decir, mezclados con una sincera intención de vivir el amor de Dios, el mandamiento de Dios. Pero el mero cumplimiento externo, el pie de la letra a todo mandamiento, especialmente cuando viene de una autoridad, intentaba manifestar a Dios, el amor a Dios y a su proyecto. Detrás de que esa famosa frase, el que obedece no se equivoca, y vamos dejando a veces jirones de nuestra vida por miedo a no jugarla en decisiones propias. Está bien, esto es lo que me mandaron, pero yo qué pienso, yo qué reflexiono. San Ignacio de Loyola va a decir lo importante de la representación. ¿Qué significa esto? Que si a mí me dicen algo y yo veo una cosa distinta, necesito representarla, volver a quien me dijo, decirle: mira, vos me dijiste esto, pero yo veo esto otro.
es la capacidad de conciencia que tenemos cada uno. A veces me pregunto si no hemos fomentado cierto infantilismo en esta concepción del amor al mandamiento, digamos. Porque hay mandatos que más se parecen a voces superyoicas o imposiciones que en el fondo no terminamos de elegir. Difícil que sin una verdadera libertad se pueda vivir en el amor, entonces. El mero cumplimiento religioso es propio de lo que denominamos fariseísmo, lo que Jesús advierte como el fariseísmo religioso. Actitud que Jesús va a reprochar a sus seguidores. La mera búsqueda de la apariencia, del cumplimiento externo, sin corazón en lo que hago. El amor es mucho más exigente que una simple obligación moral. Decía por ahí González Faust, un excelente teólogo jesuita. En cambio, decía él, la predicación eclesiástica parece que pretende comenzar con el anuncio de un Dios legislador y juez, decía González Faust, ¿no? Parece que nosotros, más que un Dios amor y compasivo, proponemos un Dios legislador y judicial. El cumplimiento evangélico no es respetar la letra, sino abrazar el espíritu del mandato, de lo que el Señor nos manda. Cumplir, entonces, no es una mera realización externa, sino llevar a plenitud. Eso significa cumplir, llevar a plenitud. Cosa que solo puede lograrla el amor. Cumplir para Jesús es caminar 2000 pasos cuando el otro te pide que lo acompañes 1000, según dice en Mateo 5:41. Es perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22. Cumplir no es para Jesús una invitación al cálculo mezquino, sino un llamado al amor generoso. Medir, calcular es propio de la mirada oscura, del corazón avaro, como dice la palabra de Dios, ¿no? El corazón generoso ilumina la mirada de aquel que decide en el amor jugar lo mejor de su existencia. La palabra de Dios es clara en este sentido. No se pone el acento en evitar el pecado, cumpliendo minuciosamente la ley, sino que se trata de buscar el amor que cubre multitud de pecados, dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Prefiero el amor a los sacrificios, dice Isaías 1, 11 a 18, no es multiplicar sacrificios y ofrendas, sino buscar el derecho, socorrer al oprimido, hacer justicia al huérfano y a la viuda. No es sacrificio, sino es solidaridad concreta con el que sufre, lo que busca Dios en nosotros. Liberar el amor que tenemos en pos de los más débiles. ¿Cómo podemos entonces curar el corazón oscuro que tenemos a veces como fariseos? Se me ocurren 3 pasos muy sencillos. Transformar nuestro espíritu evaluador en espíritu de gratuidad, dar más gracias que evaluaciones, digamos. Cambiar nuestro corazón que compite con los demás por un corazón que comparte con los otros y las otras. Y convertir nuestra mirada oscura y mezquina, como dice Mateo 6, 22, 23, en una mirada luminosa, en un corazón generoso, que mire con la capacidad del amor. Nos animamos entonces a fundar nuestras decisiones en esta propuesta del Sermón del Monte. Podemos cuestionar nuestras actitudes fariseas y abrazar una vida más evangélica. Termino con este poema de Eric Fried, que a mí me gusta. Se llama Lo que es. Es un sinsentido, dice la razón, es lo que es, dice el amor. Es una desgracia, dice el cálculo, no es nada sino dolor, dice el miedo. No tiene perspectivas, dice el entendimiento, es lo que es, dice el amor. Es ridículo, dice el orgullo. Es imprudente, dice la precaución. Es imposible, dice la experiencia. Es lo que es, dice el amor. Ojalá hoy podamos vivir esta plenitud de la ley que es el amor en nuestra vida
en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Que Jesús te bendiga.